vida es como una caja de bombones. Lo que has escrito no es honesto. Tócalas. ¿No has dicho la palabra mágica? Está mejor en casa que en ningún sitio. Bueno, nadie es perfecto. Así es como muere la libertad. Me llamo Bond. Con un estruendoso aplauso. James Bond. Yo no soy mala. Tengo miedo. Es que me han dibujado así. ¡Tú no puedes encajar, la verdad! Lulu da las multipass. ¿qué le pasa a Wolfie? Tú y yo tenemos un asunto pendiente. Buenas familia cineactualera, bienvenidos una semana más a los podcasts de Cine Actual, bienvenidas a la Casa del Cine. Ya sabéis que esto es un programa dedicado al cine, pero la ficción aborda a veces episodios históricos, protagonizados por personajes históricos, lo que obliga, de alguna manera, a conocer el universo de referencia de estas producciones. ¿Y por qué digo esto? Porque, como ya sabréis, hace unos días hemos publicado y hemos estado hablando de La Pasión de Cristo de Mel Gibson. Estamos ante una película de temática religiosa, de una religión que además está muy viva y sigue siendo practicada por millones de personas en el mundo, y por ello vamos a plantear este espacio desde el respeto absoluto a la fe, pero también desde el rigor que implica hablar de la historia. Se trata, como veremos, de ámbitos que están relacionados, pero a la vez diferentes. Y para ello no estoy solo, yo soy Samuel, y me acompaña por aquí la voz de la experiencia, Javier Muñoz. ¿Qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Encantadísimo de estar aquí y hablar de este tema que creo que nos apasiona a todo y bueno, sobre todo hemos venido a aprender con la persona que hemos invitado, así que de maravilla. Exacto. Muy bien, pues bienvenido. También está por aquí Mario Agudo. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Aquí encantado de estar con vosotros. Bienvenido. Y Pablo Aparicio, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Pues nada, aquí vamos, muy contento de estar hoy aquí. Y nos falta alguien que ahora presentaré porque hemos querido acudir a uno de los mayores especialistas, no solo en España, sino también en el mundo, sobre la figura histórica y el proceso de divinización de Jesús. Es profesor en el Departamento de Historia Antigua de la UNED, especialista de la historia política y religiosa de la judeo-romana y de las religiones antiguas, con especial atención al judaísmo, al cristianismo y al maniqueísmo. Ha publicado numerosos artículos científicos en varios idiomas en todos estos campos, por lo que su investigación ha tenido a menudo impacto internacional. Es, asimismo, autor de decenas de libros, entre los que destacan, por ejemplo, Los judíos en la antigüedad, desde el exilio en Babilonia hasta la irrupción del Islam, o La invención de Jesús de Nazaret, historia, ficción, historiografía, publicados en 2020 y en 2023 respectivamente. Y podría estar así un montón de tiempo más hablando sobre su trabajo, pero os lo voy a presentar ya y que sea él quien diga si me he olvidado de algo o me he dejado algo en el tintero. Fernando Bermejo, bienvenido a Cine Actual. Muchas gracias, bien hallado Samuel y todo el resto, Javi, Pablo, Mario, un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias ante todo por haber accedido a esto. Creo que no sé si queréis decirle algo antes de empezar la entrevista, Pablo, Mario. Bueno, pues por mi parte, que encantado de estar aquí, me encanta el libro, lo tengo aquí a mi lado, La invención de Jesús de Nazaret, que la verdad es que se ha convertido para mí en una referencia, ya no solo en el mundo del estudio del Jesús histórico, sino también como ejemplo de cómo hacer un trabajo de investigación histórica riguroso. Así que enhorabuena por mi parte. Y bueno, para mí Fernando es un viejo conocido, ya habíamos hablado para Mediterráneo Antiguo, una vez con ocasión de Juan el Bautista, no sé si te acuerdas, Fernando, de la entrevista. Me acuerdo. Y otra vez para hablar precisamente a propósito del libro de La invención de Jesús, abordamos el componente griego, el componente helenístico de la religión cristiana, que es abundante, ¿no? Así que para mí es un viejo conocido, un viejo referente además no viejo por edad, sino porque lleva muchos años trabajando la figura de Jesús en particular y de su contexto histórico, y es un privilegio tenerle aquí. Muy bien. Pues como ya hemos dicho, esta entrevista va sobre cine, pero también vamos a rescatar aspectos históricos, pero quiero comenzar con una pregunta sobre la película en concreto, porque en La Pasión de Cristo de Mel Gibson nos introduce, como el nombre indica, la condena, tortura y muerte de Jesús de Nazaret. Hay quienes aseguran que este personaje no es más que un mito. ¿Se puede defender la existencia de un Jesús histórico? Yo diría que sí, y explico por qué.
el llamado mitismo, ¿vale? La tesis que sostiene que Jesús de Nazaret no existió, que es una figura puramente ficticia, es una aproximación que en realidad se puede rastrear ya desde el siglo XVIII a más tardar, ¿vale? Y ha habido mitistas, autores que niegan la existencia histórica de Jesús a lo largo de todo este tiempo, ¿no? En el siglo XIX ha habido bastantes, en el XX también, y todavía hoy los hay en el XXI, ¿no? Y lo que ha ocurrido es una cosa muy curiosa, y es que en la mayor parte de las ocasiones los autores que han defendido posiciones mitistas han sido, bueno, al menos considerados outsiders, ¿no? Han sido considerados extraños al ámbito de la historia y de la exégesis bíblica, y entonces se les ha mirado con mucho escepticismo y casi con desprecio, ¿no? Ahora bien, en algunas ocasiones hay excepciones, ¿no? Y en este siglo, pues realmente tenemos varias, ¿no? Es posible que algunos de nuestros oyentes o vosotros hayáis oído hablar de Richard Carrier, que es un historiador, digamos, se ha ocupado también de cuestiones históricas y también de cuestiones filosóficas, estadounidense, que tiene un verdadero ladrillo, realmente es un tochazo, también 700 páginas, negando la historicidad de Jesús, ¿no? Entonces, esto ha trascendido ya simplemente el ámbito de los meros outsiders para introducirse incluso en la academia. Pero ya digo que durante mucho tiempo las personas los autores que han defendido esta posición han sido considerados con mucha displicencia. Y yo creo que el mitismo, esta tesis de la negación de la historicidad de Jesús, aunque ahora voy a decir por qué creo que están equivocados, en realidad creo que merece respeto y merece atención, sobre todo. ¿Y por qué? Porque creo que existe un espacio de intersección entre el mitismo y cualquier posición histórico-crítica con respecto a la figura de Jesús y de los evangelios, ¿no? Y me refiero sobre todo al hecho de que los mitistas hacen mucho hincapié en los problemas de las fuentes, en los problemas de credibilidad, ¿vale? De las fuentes que hablan sobre Jesús. Y aunque después veremos, ¿no?, que espero que estas fuentes, bueno, de ellas se puede sacar algo, es verdad que las fuentes tienen muchos más problemas de los que se suele opinar, de los que se suele creer y de los que suele admitir la mayor parte de académicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que el mitismo merece atención. Pero por otro lado, después de haber examinado, creo que con bastante detalle, las tesis mitistas, yo creo que en última instancia no tienen razón. Y diré muy brevemente por qué. Voy a obviamente a simplificar, ¿no? El mitismo parece una hipótesis muy simple, ¿no? Bueno, todos los problemas de las fuentes se solucionan si Jesús no existió. Muy bien. Jesús no existió, parece una tesis simplicísima, ¿no? Pero en realidad, como los mitistas tienen que negar la historicidad de todas y cada una de las fuentes que tenemos a nuestra disposición, ¿vale? Y de todas y cada una de las noticias con respecto a Jesús, pues incurren en toda una serie de subhipótesis, es decir, tienen que multiplicar las hipótesis para negar la existencia del personaje. Y yo creo que esto debilita extraordinariamente su posición. Esto por un lado. Y por otro lado, digamos, eligiendo así los argumentos más llamativos, yo diría otra cosa. Y es que cuando se hace un análisis pausado, tranquilo, reflexivo, crítico de las fuentes, nos encontramos con un Jesús que es al mismo tiempo un judío plenamente inteligible en el contexto político-religioso de su tiempo, y por otro lado, un individuo, en ese sentido, un individuo que se parece mucho a otros, ¿no? Y por otro lado, un individuo con una cierta idiosincrasia, ¿no? Cuando todos conocemos, ¿no?, estas frases atribuidas a Jesús, no todas las cuales probablemente proceden de Jesús, pero que
digamos, nos da una cierta idea de que parece que ha habido una personalidad con una idiosincrasia y una espiritualidad bastante, relativamente típica detrás. Entonces, esta conjunción de plausibilidad histórica y de idiosincrasia nos hace pensar realmente en un ser histórico, en un ser que existió realmente. Y termino diciendo que recuerdo mucho a menudo cuando se habla de este tema una frase de Alfred Loisy. Alfred Loisy fue un biblista de principios del siglo XX, fue profesor en la Sorbona, y Loisy, después de examinar las tesis de los mitistas de principios del siglo XX, tiene una frase que dice: es más fácil imaginar a Jesús que imaginar a aquellos que lo habrían inventado. Y yo creo que es una frase muy inteligente, porque condensa precisamente lo que acabo de decir, ¿no? Que si Jesús es un personaje muy plausible históricamente y al mismo tiempo dotado de una especificidad, es muy difícil pensar en quién habría inventado a este personaje, ¿no? Es más fácil pensar que Jesús existió que existieron quienes lo inventaron, ¿no? Justo has hablado del tema de las fuentes, ¿no? De la importancia de las fuentes y de una vez que ya, como has comentado, parece que lo más sencillo es pensar que efectivamente un personaje así existió. ¿Cuáles dirías tú que son las principales fuentes para conocer a este personaje o lo que podemos conocer de este personaje, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno, en las principales fuentes obviamente estamos de acuerdo todos quienes nos dedicamos a estos menesteres, ¿no? Son por un lado fuentes cristianas, aunque en rigor no deberíamos hablar de cristianismo en determinadas fases, ¿no? Porque parece un anacronismo hablar de Pablo como cristiano, pero bueno, en sentido lato, ¿no? Si hablamos de cristianos como los seguidores del después llamado Cristo, pues podemos utilizar el término, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, las cartas de Pablo. A todo esto vale la pena a lo mejor decir que, a pesar de que cuando uno coge un Nuevo Testamento, los primeros escritos que aparecen son los evangelios, ¿no? Aparecen Mateo, Marcos, Lucas, Juan y después el libro de los Hechos, etc. En realidad, el orden de los libros del Nuevo Testamento no refleja lo que es con toda probabilidad la cronología de su composición, ¿vale? Los textos más antiguos del Nuevo Testamento son con toda probabilidad las cartas de Pablo, ¿vale? De Pablo de Tarso. Y a pesar de que además en el Nuevo Testamento se atribuyen muchas cartas a Pablo, en realidad, bueno, parece que solamente 7 o poco más provienen de Pablo, ¿no? Entonces, por un lado, tenemos las cartas de Pablo, pero ¿qué ocurre con estas cartas que parece que se remontan a los años 50, 60 del siglo I? Pues que en realidad hablan bastante poco de Jesús. Sí que dicen algunas cosas sobre él, pero en realidad hablan más del Cristo, ¿no? Hablan más de la figura ya magnificada, de la figura ya, no diré todavía divinizada, pero en proceso de divinización, ¿no? Entonces, son fuentes que para la reconstrucción del Jesús histórico, en fin, presentan problemas por la escasez de información, ¿no? Luego tenemos, obviamente, los evangelios canónicos, de los que supongo que luego hablaremos porque son las fuentes principales que tenemos. Tenemos también algunos evangelios apócrifos y otros escritos apócrifos cristianos, ¿no? Que se refieren a Jesús, pero de ellos también, aunque no podemos rechazarlos, digamos, para el estudio de manera a priorística, ¿no? Porque sería casi tener una posición confesional, ¿no? No, lo único que vale aquí son los canónicos y no los apócrifos. Esa no es la razón. La razón es que una vez que uno se toma la molestia de estudiarlos, realmente puede sacar bastante poco, y lo poco que puede sacar coincide bastante con lo que sabemos ya a partir de los evangelios canónicos. Y tenemos también otros escritos del Nuevo Testamento, como por ejemplo, sobre todo el libro de los Hechos de los Apóstoles, o incluso el Apocalipsis, el libro de la Revelación, del que curiosamente también se podría sacar algo. Y luego tenemos los textos no cristianos, que básicamente son algunos de los autores grecorromanos, ¿no? Pensemos en autores, sobre todo historiadores romanos, Plinio, Tácito, Suetonio,
tenemos a un autor siríaco, Bar Serapion, pero y sobre todo tenemos aquí, entre los textos no cristianos, el más importante a mi juicio es el de Flavio Josefo. Flavio Josefo, el historiador judío, que escribe en la segunda mitad del siglo I, que en una de sus obras, Las Antigüedades Judías, dedica un pequeño párrafo a Jesús. Ese pequeño párrafo se conoce técnicamente como el Testimonium Flavianum, ¿no? El testimonio de Flavio Josefo, ¿no? Y este es un texto muy curioso porque aunque fue interpolado claramente, fue manipulado por escribas cristianos, sin embargo, cuando uno hace una lectura crítica de este texto, pues es interesante porque nos ofrece una imagen de Jesús que no es precisamente, una vez que sacamos esos añadidos de los escribas cristianos, no es precisamente una imagen muy favorable, ¿no? Probablemente para Flavio Josefo Jesús fue, digamos, un apocalíptico más, ¿no? Un rebelde más que fue precisamente por ello crucificado por el prefecto Poncio Pilato, ¿no? Estas son las principales fuentes. Ahora, dentro de ellas, las más importantes para el estudio son, por un lado, el Testimonium Flavianum y sobre todo, porque son las fuentes narrativas, ¿no? Son los evangelios canónicos, ¿no? Los tres sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, y el cuarto evangelio, el Evangelio de Juan. La propia producción de Mel Gibson, ¿no? Le da una forma a la película, por un lado utilizando lenguas muertas y demás, ¿no? Que parece que enfatiza que lo que está contando es totalmente real. Y luego aparte, precisamente en lo que se basa, ¿no? Que es precisamente a lo que él se agarra, que son los propios evangelios, ¿no? Pero después de lo que has comentado, creo que cabría, ¿no? Preguntarse entonces en qué medida son fiables, ¿no? Estos evangelios y bueno, pues que en principio son las fuentes narrativas más extensas. ¿Cuál es la fiabilidad que tienen para poder analizar de una forma crítica, ¿no? La figura de Jesús? Uh-huh. Bueno, los evangelios presentan muy numerosos problemas de credibilidad y de historicidad, ¿no? Pensemos básicamente que los evangelios no son, a pesar de que, bueno, el autor del Evangelio de Lucas, ¿no? Dice en su prólogo que él ha estado examinando las cosas y él quiere hacer una cosa con acribia, ¿no? Con mucho cuidado, sopesando los testimonios y demás. Pero bueno, esto es poco más que retórica, ¿no? Los evangelios canónicos son, como todo el mundo sabe, obras de propaganda, ¿no? Religiosa, que están destinadas a exaltar a una figura determinada, ¿no? Y hacerla absolutamente especial, ¿no? Una figura que sobresale, ¿no? Sobre todos sus contemporáneos, ¿no? Y hasta extremos, bueno, tremendos, ¿no? Hasta hacer de ella una figura prácticamente ya incoativamente divina, ¿no? Entonces, ¿qué problemas presentan estos textos? Pues, en primer lugar, pensemos ya en todas las noticias que hay de prodigios, de milagros, ¿no? Los textos están llenos de apariciones de ángeles, de milagros, milagros también hechos en la naturaleza, resurrecciones, resucitaciones, Dios se aparece y se oye su voz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, todo esto ya en principio causa problemas. Y causa problemas, y esto quizás es interesante enfatizarlo, no simplemente porque el historiador tenga una posición antisobrenaturalista, ¿no? Porque tenga una cierta posición metafísica, antirreligiosa o anticristiana o algo por el estilo. No. De hecho, uno de los apéndices de la invención de Jesús de Nazaret está dedicada precisamente a este tema. Está dedicada a explicar cuál es la mirada del historiador ante los milagros, ante todos los relatos de milagros. Y entonces ahí explico las razones por las que el historiador no concede de entrada
ningún tipo de credibilidad a este tipo de relatos. Pero no solamente en la tradición cristiana, sino los que aparecen en otras muchas tradiciones, ¿no? Porque no solamente la tradición cristiana está llena de milagros y de prodigios, ¿no? Sino otras muchas tradiciones religiosas y no solamente religiosas, ¿no? Pero lo que acabo de decir es solamente el aspecto más obvio de lo que no es histórico en los evangelios, ¿no? En ellos tenemos, y sobre todo si pensamos en los relatos de la pasión, ¿no? Los relatos de la pasión dentro de los evangelios son esa parte final donde se habla de, pues eso, de cómo Jesús es arrestado, tiene esos supuestos juicios, ¿no? Ante las autoridades judías, ante el prefecto Poncio Pilato y después la escena de la crucifixión. Ahora bien, se ha demostrado, y esto no es simplemente autores independientes, incluso autores confesionales, estoy pensando en John Dominic Crossan, un ex sacerdote católico, pero que sigue siendo creyente, que han escrito libros enteros dedicados a hacer ver cómo muchos de los textos que aparecen en los relatos de la Pasión y que aparentemente son reflejo, digamos, de hechos realmente acaecidos, en realidad están tomados directamente de las Escrituras. Son textos tomados de las Escrituras, de tal manera que hay como una especie de dependencia literaria, ¿no? Los relatos de la Pasión, en gran parte, han sido construidos con base en relatos de las escrituras hebreas, evidentemente pasados por el tamiz griego, ¿no? La traducción griega llamada Septuaginta, ¿no? Entonces, esto es otro elemento muy interesante para mitigar la historicidad de esos relatos. Pero es que hay más cosas. Tenemos anacronismos, tenemos muchas noticias que son claramente improbables o incongruentes desde un punto de vista histórico o psicológico, ¿no? Tenemos también contradicciones internas, contradicciones entre los propios evangelios, etcétera, ¿no? Bueno, simplemente quería hacer ver una pequeña panorámica de lo que son los problemas de historicidad. Ahora bien, entonces aquí podríamos preguntar, bueno, pero entonces si hay tantos problemas de historicidad, ¿por qué todavía confiar? Entonces, aquí viene lo interesante. Lo interesante es que cuando uno hace una lectura pausada de los evangelios, se da cuenta de que los textos evangélicos no son monolíticos. Tenemos por así decirlo, como mínimo dos versiones de las cosas que están ocurriendo. Pongo simplemente un par de ejemplos muy rápidos. ¿Cuál es la posición de Jesús con respecto al judaísmo? El historiador crítico, Jesús fue un judío, digamos, de la piel a la cabeza. Pero ¿qué nos dicen los textos evangélicos? Por un lado, nos presentan a Jesús como judío, yendo a las sinagogas, habiéndose circuncidado de niño, diciendo a las personas a las que se encuentra, id, presentaos al sacerdote, id al templo, etc. Pero por otro lado, hay toda una serie de pasajes en los cuales parece que Jesús se presenta como siendo casi no judío. En el Evangelio de Juan, ¿no? Dice, vuestra ley, ¿no? O cuando habla con sus discípulos, ¿no? Habla la ley de ellos, su ley. O sea, como si la ley judía fuera algo ajeno a él, sí, ¿no? Como si no le tocara. Sí. Exactamente, como si a él no le tocara, ¿no? Entonces, aquí hay algo que no casa. O sea, entonces, ¿Jesús es judío o no es judío? Tenemos como dos versiones. Pensemos en otro caso, la relación de Jesús y el Bautista. En algunos pasajes, Jesús incluso habla del Bautista en los términos más elogiosos, habla de él como si fuera una figura realmente absolutamente extraordinaria y además se ve que Jesús está en la égida del Bautista, ¿no? El Bautista fue prácticamente su mentor, ¿no? Pero, sin embargo, en otros pasajes, el Bautista es minusvalorado. Y entonces se presenta a Jesús como alguien mucho más importante que el Bautista. ¿Cómo se casa esto? ¿Cómo se come? ¿No? Tenemos otra vez dos versiones. Y luego tenemos otro, y es el último ejemplo que pongo, porque luego espero que hablemos de ello, que me parece extraordinario, que es toda la cuestión política.
Jesús parece, por un lado, que no tiene nada que ver con la política de su tiempo, ¿no? Pensemos en la frase de Juan 18:36, si mal no recuerdo, mi reino no es de este mundo, yo no tengo nada que ver con la realeza del mundo, y sin embargo, como espero veamos después, tenemos toda una serie de indicios que, digamos, que apuntan en la dirección de un Jesús implicado también, no solo religiosamente, sino políticamente en las cuestiones de su tiempo, ¿no? Bueno, estamos en un programa de cine, pero al mismo tiempo estamos hablando de historia, y hay algo que es el rigor que aplica al historiador, no aplica al director de cine. En este caso, en la película de La Pasión ya lo comentaremos. Lo hemos visto también en otras películas, ¿no? Pero hablando de rigor y hablando de construir la historia de Jesús, de reconstruir la historia de Jesús, has hablado antes, Fernando, de interpolaciones, que es una palabra un poco ajena a quien no está trabajando habitualmente con textos históricos, de contaminaciones, de diferentes versiones, incluso... en el caso que me ocupa a mí, por ejemplo, que es el mundo helenístico, hay muchos elementos propagandísticos que uno tiene que ir intentando descifrar para ver qué hay detrás de ese relato. ¿Qué metodología o qué forma tenéis los que os dedicáis al estudio de la Biblia, donde además se añade la cuestión de la fe, para analizar de una manera crítica, rigurosa, los textos de los que estamos hablando? Sí, pues la respuesta a esta pregunta en realidad va a hacer ver que las personas que se dedican al estudio de los textos, de estos textos y a la figura de Jesús, en realidad tenemos visiones muy distintas. Muy distintas. De hecho, tradicionalmente se ha empleado una metodología que es una metodología errónea, porque es una metodología prácticamente ad hoc, es decir, utilizada específicamente para estudiar la figura de Jesús y los evangelios. Y esto es lo que hace la inmensa mayoría de autores, sobre todo en el campo confesional. Ahora bien, esta metodología, pongo simplemente un ejemplo, el llamado criterio de desemejanza. El criterio de desemejanza es una idea según la cual lo que sería atribuible a Jesús sería aquello que es disimilar, digamos, no se parece a lo que hay en el cristianismo, pero tampoco no se parece a lo que hay en el judaísmo contemporáneo. Con lo cual, lo que hace este criterio es presuponer la idea ya de un Jesús que es completamente idiosincrásico, ¿no? De tal manera que lo que podemos considerar histórico es aquello en lo que él se diferencia de todo lo que tiene alrededor y lo que va a venir después. Vale, es un método que se ha empleado durante mucho tiempo, pero es un método absurdo desde el punto de vista del historiador, ¿vale? Pero bueno, podría poner otros ejemplos, ¿no? Pero para que veáis en qué medida lo que la mayor parte de estudiosos, digamos, del mainstream, del ámbito sobre todo confesional, ¿no? Estudia, o sea, se dedica a estudiar cuando analiza la figura de Jesús, utilizar un método que es puramente, digamos, específico y no tiene sentido para el historiador. El historiador tiene que utilizar siempre el mismo método al utilizar las fuentes, ¿no? Si utilizáramos un método distinto para estudiar, no sé, a César o a Alejandro o a Bar Kokhba o a Espartaco, bueno, la historia sería un caos absoluto, ¿no? Entonces, tenemos que utilizar el mismo método y eso parece que todavía la inmensa mayoría de autores no lo ha entendido. Entonces, ¿qué método utilizo yo? Pues el método que utilizan los historiadores y que aparece ya refrendado incluso en las obras de historiografía ya desde el siglo XIX. Estoy pensando en manuales clásicos de historiografía franceses o alemanes de finales del XIX, ¿no? Y es lo que yo ahora llamo el material contradiscursivo. Es decir, aquel material que no solamente no casa bien con la agenda que tienen los autores de los textos,
digamos, con aquello que realmente los autores de los textos quieren presentar, sino que contradice sus agendas, que contradice sus intereses, ¿no? Digamos, y esto se ha empleado siempre, es decir, en aquellas fuentes que presentan problemas, ¿no?, de credibilidad, porque contienen mucho material legendario, porque se ve que sus autores tienen un sesgo muy determinado. Cuando queremos recuperar algo de material histórico, lo que hacemos es intentar detectar material que no sirve a los intereses de los autores o que incluso contradice esos intereses. Precisamente porque nos hace pensar que ese material de alguna manera está ahí porque los autores no han podido sacarlo, ¿no? No han podido, han tenido probablemente alguna razón muy poderosa para no sacarlo, y una razón muy poderosa es que ese material refleje realmente una realidad histórica que ha sido imposible, por razones que sean, podríamos entrar en discusión, pero no vamos a hacerlo, eliminar. Y por tanto, este material, a mí me gusta ahora hablar de material contradiscursivo, ¿no? En inglés hablan de against the grain, ¿no? Contra el grano, contra aquello que el autor quiere decir, ¿no? Pues creo que es la mejor manera de intentar discernir lo que es histórico de lo que no lo es. Luego tenemos también otra serie de métodos, la plausibilidad contextual, ¿no? Aquello que es históricamente plausible, o aquel material, por ejemplo, que se nos da de manera incidental en un texto, ¿no? Que parece no responder, digamos, a algo muy pensado por los autores, ¿no? O aquellas noticias en las cuales parece que están de acuerdo tanto las personas favorables como las personas desfavorables con respecto al protagonista, ¿no? Lo que se llama en alguna ocasión la coincidencia de amigo y enemigo, ¿no? Precisamente porque nos hace pensar que aquí no hay intereses muy sesgados para haber inventado, ¿no?, una cosa determinada. Entonces, estos son los principales métodos, pero yo pondría, digamos, en el centro lo que yo llamo ahora el material contradiscursivo. Al final cada maestrillo tiene su librillo, por lo que parece, es el dicho que siempre funciona, ¿no? Sí, bueno, cada maestrillo tiene su librillo, pero el problema es que el librillo que tienen la mayor parte de maestrillos, francamente, es totalmente decepcionante desde el punto de vista histórico, ¿no? Desde el punto de vista del rigor. Creo que al final es tan potente, ¿no?, la figura de Jesús, que probablemente ha sido el gran problema que ha tenido, ¿no?, para la hora de afrontar su estudio, que ha ensombrecido, ¿no? Y al final, por lo que tú comentas, ha supuesto un problema en cuanto a la evolución de la historiografía, y es hasta que no le aplicas una metodología, ¿no?, que ha sido homogénea y realmente la extendida y aceptada por la academia, cuando realmente se ha podido avanzar en el estudio. Pero claro, a veces es tan complicado, ¿no?, y tan complejo. Claro. Y Jesús es un personaje que está en camino entre la historia y la divinización, ¿no? Pero, por ejemplo, Alejandro Magno, acordaos cuando hablamos de la película, se dice que cada historiador tiene su Alejandro, ¿no? Porque ha sido más que un personaje histórico, alguien sobre el que se ha proyectado la manera de ver o la manera de interpretar la historia de cada uno de los historiadores que lo han abordado, ¿no? Ahora parece que ya se va intentando disipar esa sombra, esa nebulosa que hay en torno a su figura, que, ojo, que también fue divinizado en el pasado, lo que pasa es que no ha llegado hasta nuestros días, ¿no? Pero se ha intentado, digamos, disipar esa bruma para acceder al personaje histórico, si es que se puede, porque ahí hay una contaminación de fuentes también importantísima. Sí. Pablo. Pues sí, yendo un poco ya hemos visto un poco cómo rescatar de todos estos textos, que la verdad es que es una verdadera tarea de criminología casi, la información que puede ser veraz. Y en ese sentido, La Pasión de Cristo, como bien ha comentado Javi, es una película que nos intenta, a propósito, ¿no?, dar una imagen de verosimilitud completa de la época, ¿no? Pero, claro, ¿cuáles eran realmente las circunstancias reales de la Palestina de Jesús, ¿no? ¿Cuáles eran los rasgos más importantes del tiempo de Jesús que pueden resultar básicos para entender el contexto histórico en el que se desenvuelve el personaje real, ¿no? Sí, y esto es además muy importante precisamente porque teniendo en cuenta ese proceso de magnificación y divinización, ¿no?, al que también hacía referencia Mario, ¿no?, pues claro,
se acaba perdiendo de vista, ¿no? Muchas personas acaban perdiendo por completo de vista el verdadero contexto, que es el que explica las posibilidades de desarrollo de una personalidad determinada o de un grupo determinado, ¿no? Entonces, en este sentido, desde el punto de vista de la religión judía de la primera mitad del siglo I, lo que hay que saber básicamente, así generalizando mucho, claro, es que es un judaísmo muy complejo, en el que hay muchas corrientes, ¿no? A todos nos suenan, ¿no? Los fariseos, los saduceos, ¿no? Los esenios. Pero no solamente eso, tenemos también toda una serie de grupos de tipo apocalíptico, ¿no? Personas que esperaban la manifestación casi inmediata, ¿no? de la divinidad, ¿no? Pensemos, sin ir más lejos, en Juan el Bautista, ¿no? Y en el propio Jesús, ¿no? Y luego hay también, ahora veremos también la cuestión de la resistencia a Roma, ¿no? Hay, desde el punto de vista político, desde el punto de vista religioso, hay muchos grupos distintos. Y también dentro de estos grupos grandes, ¿no? Fariseos, saduceos, esenios, también hay después sus variantes. Pero desde el punto de vista político, lo que es absolutamente esencial es que Roma está en Palestina desde ya mediados del siglo I antes de la era común, ¿no? Roma había entrado, no vamos ahora a explicar cómo entra con la figura de Pompeyo, etcétera, pero tenemos a Roma manejando el cotarro. Y por tanto también manejando en aquellas ocasiones en que hay una dinastía, como por ejemplo la principal, la herodiana, ¿no? En esta época, pues Roma está detrás, ¿no? Herodes el Grande, ¿no? Que fallece probablemente hacia el año 4 antes de la era común, y luego sus hijos, ¿no? Pensemos en Arquelao, pensemos en Filipo, pensemos sobre todo en Herodes Antipas, ¿no? El tetrarca de Galilea y Perea, que fue el soberano de Jesús, ¿no? Digamos, quien gobernó Galilea cuando Jesús creció y cuando Jesús predicó, ¿no? Pues eran individuos, digamos, en parte helenizados, ¿no? En parte romanizados, personas que se habían criado, ¿no? Los hijos de Herodes prácticamente se crían en Roma, ¿no? Por tanto, gobernantes pro-herodianos. ¿Y qué significa esto? Pues significa que no todo el mundo estaría de acuerdo con estos gobernantes, ¿no? Tenemos toda una panoplia de posibilidades con respecto a la ocupación romana. Que van, como ha pasado siempre, ¿no? Que van desde la acomodación, ¿vale? Incluso entusiasta, ¿no? Pero incluso de una manera un poco más amplia, ¿no? Una acomodación, oye, pues mira, no queda otro remedio, pues vamos a intentar, ¿no? Contemporizar con los romanos, pensemos en las clases más pudientes, porque si hay paz, al fin y al cabo, a nosotros nos va a ir mejor, sea por cuestiones de responsabilidad política, ¿no? Las autoridades religiosas también tenían su responsabilidad para que las cosas no fueran a peor, y al fin y al cabo todos sabemos que el Imperio Romano era una fuerza tremenda desde el punto de vista militar y, por tanto, pues parecía una verdadera locura resistirse, ¿no? Pero aparte de esta acomodación, sí que sabemos que hubo resistencia a Roma. Y la hubo ya desde el primer siglo antes de la era común. Y todo esto se va viendo cómo evoluciona. En el año 6 de la era común, que es el año en que Arquelao, el etnarca, uno de los hijos de Herodes, que había sido nombrado etnarca de Judea, es depuesto por Augusto, Flavio Josefo, el historiador judío, nos dice que nace lo que él llama la cuarta filosofía, es decir, la cuarta corriente. Flavio Josefo se está dirigiendo a un público más bien de formación grecorromana y, por tanto, habla de filosofías para que la gente lo entienda, ¿no? Entonces, junto a los fariseos, los saduceos y los esenios, 3 grupos, tenemos un cuarto. Y eso, a este cuarto grupo, que es una designación muy genérica para hablar de aquellos grupos de resistencia a Roma. Entonces,
para designar estos grupos es para lo que emplea Flavio Josefo la noción, la etiqueta de cuarta filosofía. Y nosotros sabemos, también por el propio Josefo, que hubo resistencia no violenta, ¿vale? Hay capítulos claramente de resistencia no violenta, pero al mismo tiempo, tanto en Josefo como, curiosamente, en varios pasajes de los evangelios, tenemos también indicios de que hubo algunos episodios de resistencia violenta. Y, digamos, para sintetizar, esto es lo que podríamos decir sobre el contexto político-religioso, ¿no? Muy bien. Y en este contexto político-religioso en el que has hablado, Fernando, de diferentes grupos dentro de los propios judíos, se ha llegado a decir que Jesús pudo ser un celote, por ejemplo. Tenemos claro, o sabemos, podríamos encasillar a Jesús en alguna de estas corrientes, y él y sus seguidores, ya en su propio tiempo, eran identificados como un grupo con una idiosincrasia propia, o está un poco diluido en todo este mundo variado, heterogéneo del judaísmo del siglo I. Sí, veamos, antes decía, ¿no?, que la propia figura de Jesús se puede entender claramente, ¿no?, a la luz del judaísmo de su tiempo, y al mismo tiempo también podemos detectar una cierta idiosincrasia. Se podría decir de esto, ¿no?, de él y de su grupo. Por un lado, sí que podemos considerar al movimiento iniciado por Jesús como un movimiento de tipo milenarista, ¿no?, y con creencias fuertemente apocalípticas, ¿no? Eran individuos que tenían una intensa religiosidad y que pensaban que realmente la manifestación de Dios sobre la tierra, ¿no?, teniendo en cuenta que, bueno, siempre hay injusticias, siempre hay abusos y tal, y ahora están los romanos, estos romanos que nos están fastidiando por todas partes, pero es que además no solamente nos están fastidiando, sino que es que además no solamente nos cobran impuestos, sino que tienen a su emperador y quieren que lo adoremos, ¿no? La cuestión del culto al emperador está en Palestina desde tiempos de Herodes, ¿no? Entonces, bueno, pues esto no acaba de gustar a muchos, ¿no? Y esto hace que hubiera este tipo de esperanzas, ¿no?, apocalípticas, de que digamos, esta situación presente iba a variar, Dios iba a intervenir en la realidad e iba a crear otra cosa, ¿no? Otra cosa que algunos, y entre ellos Jesús, llamaban el reino de Dios, ¿no?, la instauración del reino de Dios. Entonces, en este sentido, sí que el grupo de Jesús y el propio Jesús son comparables, digamos, a grupos y a figuras de profetas apocalípticos, de grupos apocalípticos y milenaristas, y al mismo tiempo, bueno, sí, tienen una cierta idiosincrasia en la medida en que también Jesús parece haberla tenido, ¿no? Tiene una predicación que es muy parecida, ¿no?, a la de otros. Pensemos en el caso de Juan el Bautista, ¿no? Pero bueno, parece que también ha tenido, ¿no?, por ejemplo, su enseñanza de tipo espiritual, de tipo moral, algunas especificidades, ¿no? En ese sentido, sí que, y corrígeme, Fernando, si lo que digo no es así, pero es verdad que una de las cosas como que más creo que nos cuesta a quienes no estamos metidos en el estudio de las religiones de ese momento es entender la idea de la teocracia, ¿no? Y de que lo religioso y lo político estaba totalmente imbricado, porque ahora mismo como que nos cuesta mucho eso, ¿no? Como que pensamos en una rebelión política como algo separado de la predicación religiosa, ¿no? Pero por lo que yo he podido leer en tus trabajos y demás, pues como que me da la sensación de que todo esto estaba tan imbricado que no se puede separar, ¿no?, para entender al Jesús histórico, ¿no? Uh-huh. Bueno, en general en el mundo antiguo hay una imbricación muy profunda de lo religioso y lo político, pero es que también en el mundo griego, en el mundo romano, ¿no? O sea, esa imbricación está ahí, ¿no? Entonces, sí, eso es innegable, y es muy importante darse cuenta de esto para entender la figura de Jesús y para entender también, por ejemplo, la hipótesis que yo defiendo, y que es una hipótesis que viene en lo esencial desde el siglo XVI, y es que si hablamos de un Jesús implicado y de su grupo implicado en cierto modo políticamente, no estamos hablando simplemente de un revolucionario, estamos
todos los autores que han defendido esta hipótesis, o sea, ninguno de ellos ha negado el carácter religioso de Jesús, ¿no? O sea, eso no lo ha negado nadie, yo tampoco lo niego en absoluto, ¿no? Entonces sí que hay una imbricación. Con respecto al término teocracia, a lo mejor para quien no lo sepa, es interesante, es un término griego, claro, pero acuñado curiosamente por Flavio Josefo. Acuñado por el historiador judío Flavio Josefo, precisamente para designar lo que él pensaba que era, digamos, lo específico de la posición política judía, ¿no? Del mainstream judío, ¿no? Esa idea en la que Dios realmente es quien está detrás del poder, a pesar de que obviamente no sea Dios, sino que sean sus supuestos representantes autorizados en la tierra quienes lo lleven a cabo, ¿no? Las jerarquías sacerdotales, etcétera, ¿no? Y lo último que digo con respecto a esto es que también Jesús ha sido llamado realmente un teócrata, y yo creo que se podría llamar a Jesús un teócrata, porque tiene esta visión tan fuerte de que realmente es Dios quien debe reinar en la tierra, ¿no? Y de ahí la predicación del reino de Dios, ¿no? La película en sí se centra sobre todo en los relatos de la pasión y crucifixión de Jesús, pero ¿qué se sabe de la pena de la crucifixión? ¿Y a qué delitos se le aplicaba esa pena en las provincias del Imperio Romano, por ejemplo? Sí, bueno, para ceñirnos, porque la historia de la crucifixión es larga, nos remontaría también a Persia, etcétera. En el ámbito del Imperio Romano, es verdad que la crucifixión se aplicó a delitos bastante variados, pero si venimos a la cuestión provincial, ¿no? Estamos hablando de Judea, de Palestina como digamos, un ámbito provincial del Imperio Romano. Aquí lo que sabemos es que la crucifixión, que era una pena terrible, ¿no? Creo que todos lo sabemos, ¿no? Una pena terrible, una pena tan terrible que hasta a los autores romanos les costaba hablar de ella. O sea, era tan tremenda, era algo tan físicamente, o sea, tan terrible, tan terrorífico, ¿no? Y casi tan inhumano, ¿no? Que a pesar de que estaba perfectamente, ¿no? instalado en el sistema de penas romano, que casi les daba pudor hablar de ello, ¿no? Entonces, digamos, esta pena se aplicó en el ámbito provincial casi solamente a los acusados de sedición, a los acusados de insurgencia, ¿vale? Y esto es lo que, bueno, también nos puede hacer pensar críticamente sobre los relatos de la pasión, ¿no? O sea, pero es importante saber que en la inmensa mayoría de los casos, en ámbito provincial y en Judea en particular, la crucifixión se aplicó no a delincuentes comunes, ¿vale? No a simples ladrones, no. Se aplicó a insurgentes, a patriotas, a rebeldes. Bueno, ya hemos comentado antes, ¿no? Que un poco la intencionalidad detrás de la película, de La Pasión de Mel Gibson es cargarla de verosimilitud, porque, bueno, aparte del tema del uso de las lenguas y demás, es que trata de ceñirse de una forma lo más fiel posible, ¿no? Precisamente a los textos, a los evangelios, ¿no? Que ya hemos comentado antes. Y has comentado también la dificultad, ¿no? Que existe detrás de todo ello de estudiar este tipo de textos, pues por todo lo que has comentado, ¿no? Por lo tanto, habría que preguntarse, ¿no? Llegado a este punto, en realidad, ¿qué relación guarda, ¿no? La película con la realidad histórica, en realidad? Es decir, que habría que ir un poco más allá, ¿no? Que es realmente el meollo un poco de la cuestión, ¿no? ¿Qué relación hay entre lo que vemos en el Evangelio, una vez desposeído de todo aquello mítico, ¿no? y mitológico que has comentado antes? Realmente, ¿qué nos queda de la realidad histórica, ¿no? que vivió Jesús? Sí, bueno, en la obra, digamos, en la película como tal, yo creo que, en términos generales, ¿vale? Creo que esa relación es muy tenue. Muy tenue, ¿por qué? Empecemos ya por el título, ¿no? La pasión de Cristo. O sea, no es la pasión de Jesús de Nazaret, ¿no? No, es la pasión del Cristo. O sea, Cristo ya es una magnitud ahistórica, es una magnitud religiosa, ¿vale? Entonces, es ya
ya nos está orientando la mirada, ¿no? Y luego es un Cristo, de alguna manera, vale, o sea, ciertamente, o sea, sufridor terrible, ¿no? Una persona que tiene casi parece una extraordinaria capacidad de sufrimiento, ¿no? Pero al mismo tiempo, en este sentido también, es una especie de Jesús transfigurado, ¿no? Y lo que aparece en la película es una visión muy dualista, ¿no? Pensemos la figura de Jesús como la pura víctima, la pura bondad, pero que al mismo tiempo se convierte en víctima frente a los victimarios que son la pura maldad, ¿no? Entonces, en este sentido, podríamos decir que la película La Pasión de Cristo de Ibsen lo que hace es exacerbar ya este dualismo que hay, ¿no? De blanco y negro en los evangelios y llevarlo al extremo, ¿no? Y en este sentido, la película aumenta, ¿no? Incrementa todavía más la distorsión histórica que llevan a cabo los evangelios. Voy a retomar el tema de la crucifixión, y aunque a los historiadores no les compete juzgar si Jesús fue o no inocente, pero ¿qué nos dice o qué podemos saber acerca de la pena que recayó sobre Jesús en cuanto a o en relación con los hechos de los que fue acusado y en qué medida esa supuesta inocencia de la que Mel Gibson, por ejemplo, la película hace gala a la hora de presentarnos a ese Jesús bondadoso, es realmente cierta o no? Aquí hay muchísimo que decir. Muchísimo que decir. Hace unos años se publicó en el año 2015 un autor que por desgracia falleció, Héctor Ábalos, un libro que se llama The Bad Jesus, el mal Jesús, el Jesús malo. Y es un libro muy valiente, es un libro muy necesario, en el que examina precisamente todos aquellos indicios en los evangelios en los que Jesús no aparece precisamente como un paradigma de bondad y un paradigma inmaculado, ¿no? Hay toda una serie de rastros de la labilidad del personaje en los textos, ¿no? Con respecto a su ira, con respecto a su... digamos, por ejemplo, cómo se encoleriza con sus adversarios, ¿no? Etcétera, ¿no? Pero hay otra cuestión que es mucho más fundamental desde el punto de vista de lo que podríamos llamar inocencia o culpabilidad desde el punto de vista político. Es obvio, como acabas muy bien de decir, Mario, que el historiador no entra en esta cuestión, digamos, en las cuestiones de tipo moral, y desde luego nunca entrará a justificar nada más y nada menos que una crucifixión, lo cual es una pena verdaderamente aberrante, ¿no? Pero lo que sí puede hacer el historiador es intentar discernir si el discurso que existe en los evangelios acerca del Jesús inocente de toda culpabilidad desde el punto de vista político, desde el punto de vista del Imperio Romano, está justificado o no. Y ahí el historiador tiene mucho que decir. Y precisamente todo esto tiene que ver con esa pregunta que hacías antes, la cuestión de qué relación Jesús, el celotismo, tiene que ver también con lo que decíamos sobre el material contradiscursivo. En la invención de Jesús de Nazaret yo he intentado identificar todo aquel material, digamos, contradiscursivo que apunta en la dirección de un Jesús implicado políticamente, un Jesús nacionalista, con un grupo también nacionalista inspirado religiosamente, pero nacionalista en última instancia. Y recalco nacionalista porque, a pesar de que haya gente que pueda pensar que es un término anacrónico, yo creo que no lo es, ¿vale? De esto podríamos hablar en otro momento. Y además implicado de algún modo en la resistencia antirromana. Simplemente me limito a algunos detalles. Hay muchos indicios de que Jesús tuvo una pretensión regia o regiomesiánica, de que se consideró el rey de Israel. Y pensemos simplemente ya en los relatos de la Pasión. Lo primero que le pregunta Pilato a Jesús es: ¿tú eres el rey de los judíos? Lo que aparece en el Titulus Crucis, ¿vale? En esta tablilla que aparece en principio adosada a la cruz,
es Jesús Nazareno, rey de los judíos. Recordemos también que los soldados al servicio de Roma azotan a Jesús, pero es que lo visten como si fuera un rey, ¿vale? Le hacen una parodia regia, ¿no? Con una corona de espinas, le ponen una especie de cetro en la mano, lo visten de púrpura, es decir, están parodiando a un rey. Pero aparte de esto, pongo simplemente un ejemplo que aparece en Lucas y en Mateo. Es un pasaje fabuloso, es un pasaje con una trascendencia tremenda, en el cual Jesús dice a sus discípulos: yo os concedo, al igual que mi padre me concedió la basileía, la realeza, yo os concedo a vosotros, comparto con vosotros la realeza, para que juzguéis y os sentéis sobre tronos a juzgar a las tribus de Israel. Este es un pasaje de una elocuencia francamente tremenda, ¿no? Pero bueno, no quiero detenerme en esto porque nos llevaría muy lejos. Tengo artículos enteros y capítulos dedicados a solamente este tema, ¿no? La pretensión regia. Tenemos el anuncio del reino inminente. Tenemos muchos indicios de la hostilidad, en los propios evangelios, de la hostilidad entre Jesús y el tetrarca, Herodes Antipas, que con toda probabilidad solamente se pueden comprender desde un punto de vista político. Tenemos el hecho de que el grupo de Jesús, al menos cuando estaba en Jerusalén, estaba armado con espadas. ¿Vale? Esto aparece en los relatos de la Pasión, aparece en Lucas 22, 35-36, cuando Jesús dice a sus discípulos: quien no tenga espada, venda su manto y se compre una. Pero hay otro pasaje curiosísimo y muy poco citado, que es Lucas 22, 49, porque muchos de nuestros oyentes, a lo mejor, algunos de vosotros a lo mejor pensaréis, bueno, pero es que en los relatos del arresto se dice que solamente un discípulo saca la espada, ¿verdad? Vale, pero ¿qué dice Lucas 22:49? Dice: los discípulos tomaron la palabra y le dijeron: Maestro, ¿golpeamos a espada? Obviamente no estaban todos sosteniendo una sola espada, ¿vale? Cada uno tenía su espada. Podría poner algún otro detalle, pero esto, quien esté interesado en la invención de Jesús de Nazaret, doy algún otro detalle textual que va en este sentido. Los discípulos de Jesús, al menos cuando estaban en Jerusalén, en esa última visita a Jerusalén, estaban armados, y armados con espadas, no con cuchillos sacrificiales, como dice algún exegeta o alguna autora que se califica de historiadora, ¿no? Entonces, todo esto, y solamente he puesto algunos ejemplos, hay muchos más, cuando se juntan, dan una imagen de un Jesús que claramente estuvo de algún modo implicado, a pesar de que no podamos realmente reconstruir hasta qué punto y de qué manera, pero estuvo de alguna manera implicado, tanto él como sus discípulos, en algún tipo de resistencia antirromana, y precisamente por eso fue crucificado entre otras personas que probablemente eran también insurgentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, en relación con los hechos violentos que comentabas, Fernando, el hecho de que el prendimiento se produzca en Getsemaní y el famoso episodio del corte de la oreja del soldado también nos hacen ver como la posibilidad de que se hubieran hecho fuertes ahí en esa pequeña colina, ¿no? Sí, a ver, una de las interpretaciones que se han hecho es que el episodio del arresto, que al igual que el resto de episodios que constituyen los relatos de la Pasión, presentan una enorme cantidad de incongruencias y de inverosimilitudes, ¿vale? Pues que ese episodio del arresto sea, por así decirlo, una estilización de una resistencia más fuerte que hubo. Esta es una posibilidad, ¿vale? Yo no me atrevo a decir nada más, pero es una hipótesis, y es una hipótesis en principio bastante verosímil, teniendo en cuenta, como decía, que a pesar de que los evangelios parece que, quieren minimizar todo lo posible, ¿no? Esa violencia que hubo, pero sin embargo hay rastros de que esa violencia pudo ser bastante mayor y afectar a una cantidad mayor de discípulos, ¿no? Bueno, entonces, claro, la película de la Pasión acaba con Cristo, porque es Cristo, ¿no?, el que representan ahí, crucificado entre dos ladrones de poca monta, de poca estofa, y además
crucificado por los judíos. Pero a raíz de todos los indicios que tú has comentado, desde el punto de vista de la historia, ¿quién podemos decir que ejecutó al Jesús histórico y con quién ejecutó, ¿no? Ajá. Bueno, aquí hay cosas realmente muy sorprendentes cuando uno empieza a estudiar a fondo los textos, ¿no? ¿Quiénes fueron los crucificados con Jesús? El Evangelio de Marcos y el Evangelio de Mateo, en principio se supone que el Evangelio de Marcos es el más antiguo, llama a estos cocrucificados con Jesús con el término griego lestai. Lestai es el plural de lestes, que no significa ladrón, ¿vale? Significa bandido, bandolero, mercenario, ¿vale? Pero es muy curioso lo que viene ahora. No es simplemente bandido o bandolero. Lestai es el término que utilizan los autores griegos o los historiadores romanos que escriben en griego, o Flavio Josefo, que es un historiador judío que escribe en griego, para designar ¿a quién? Para designar no solamente en algunas ocasiones a bandidos y a bandoleros, sino, la mayor parte de los casos, para designar a los insurgentes, para designar a los rebeldes. Precisamente como es un término que estaba, digamos, negativamente marcado, ¿no? Estos son bandoleros, estos son forajidos, nada más, pues se aplicó a los insurgentes precisamente como una manera que tienen, como han hecho todos los imperios, ¿no? Como han hecho, pensemos por ejemplo en los ingleses cuando hablaban también de los forajidos y tal, no, los forajidos no, son los resistentes, o cuando se habla de los resistentes iraquíes en su momento, ¿no? Como terroristas. No, es que no eran terroristas, eran patriotas que estaban luchando por su nación, ¿no? Entonces tenemos un término muy claramente denigratorio, que es el que emplean los primeros evangelistas. Y curiosamente, el resto de los evangelistas, por ejemplo, lo intentan eliminar, ¿no? El Evangelio de Lucas ya no les llama lestai, les llama kakurgoi, que significa malhechores. O sea, ya son criminales comunes, ya no hay posible salvación, ¿no? Para con ellos, ¿no? Entonces, con toda probabilidad histórica, los cocrucificados con Jesús no fueron ladrones, no fueron bandidos, fueron insurgentes. Y precisamente por eso se les aplicó la pena reservada en Judea, la inmensa mayoría de los casos, para los patriotas, para los insurgentes contra Roma. Eso es lo que se puede decir con respecto a los crucificados con Jesús. Y con respecto a quién arrestó y quién ejecutó a Jesús, la respuesta es la misma. No tenemos ninguna razón para pensar que a esos cocrucificados con Jesús los arrestaran las autoridades judías, sino que con toda probabilidad fueron arrestados por los romanos. Con toda probabilidad. Sobre esto, bueno, también he dedicado un capítulo entero en la invención de Jesús. No sé si tenemos un minuto todavía o no para contaros algo al respecto. Sí, hombre, por supuesto, ¿Sí? Vale. ¿Cómo no? Claro, tú hasta que digas, chicos, hasta aquí, ya me voy. Bueno, pero tú tienes todo el tiempo que quieras. Os voy a contar una cosa que acabo contando en la invención de Jesús, pero que realmente sabe muy poca gente. Y es una cosa que me parece realmente muy interesante para darse cuenta de hasta qué punto la ideología está presente en el estudio del Jesús histórico. En el año 1910, es decir, hace más de un siglo, un exegeta protestante y teólogo muy conocido en su tiempo, ya sé que a la mayor parte de vosotros no os sonará, pero era muy, muy conocido en su tiempo, se llamaba Maurice Gauguel, un gran exegeta francés, profesor en la Sorbona, una de las grandes figuras a nivel europeo y por tanto mundial, si se puede decir así, ¿no? de la exégesis bíblica y del estudio de los evangelios, publicó en una revista que no era precisamente una hoja parroquial, era la Revue de l'Histoire des Religions, la revista de historia de las religiones, una de las grandes revistas de este ámbito, ¿no? Un doble artículo en francés que se llama Juifs et Romains dans l'histoire de la Passion, judíos y romanos en la historia de la Pasión, 1910. ¿Qué hace Maurice Gauguel, que era un exegeta protestante, ¿vale? En ese artículo,
Pues lo que hace es mostrar que no solamente el Evangelio de Juan habla de un tribuno y de una cohorte que están presentes en el arresto de Jesús, sino que hay toda una serie de indicios en los evangelios sinópticos, en Marcos, Mateo y Lucas, de que probablemente hubo un relato más original en el que los responsables del arresto de Jesús no fueron los judíos, sino que fueron los romanos. Es un artículo importantísimo, escrito por un autor importantísimo en una revista importantísima. ¿Sabéis cuántos autores hemos citado desde hace más de un siglo a este artículo? Yo creo que hemos sido media docena. Si ponéis el nombre de Maurice Vogel y ponéis el título de Juif Roman de la Historia de la Pasión, uno de los nombres que más aparece soy yo, porque lo he citado mucho. O sea, es una cosa terrible, es una cosa terrible. Es para que veáis cómo un artículo que pone en cuestión digamos, el relato evangélico, que es algo fundamental, ¿no? Porque para el relato evangélico, y aquí tendríamos ahora que explicar a nuestros oyentes más cosas, pero probablemente nos quedamos ya sin tiempo, ¿por qué fue así? Los evangelistas están interesados en hacer ver que los responsables de la muerte de Jesús son los judíos, lo cual ha generado a lo largo de la historia efectos terribles de antijudaísmo, de antisemitismo, terribles. Pues bien, desde el punto de vista del historiador, con toda probabilidad, esto no es histórico. No es histórico. Y si en todo caso hubo una cierta participación de las autoridades judías, en todo caso, su móvil no habrá sido el que le atribuyen los evangelios, la envidia, el odio, las cosas más, las pasiones más bajas, sino con toda probabilidad un sentido de la responsabilidad política, ¿no? Porque si se dejaba lo que dice el Evangelio de Juan 11, si mal no recuerdo, 47-50, dice, se da la palabra al sumo sacerdote, ¿no? El sumo sacerdote dice, si dejamos a Jesús y a su grupo, seguir haciendo de las suyas, seguir manifestándose y haciendo lo que tal, vendrán los romanos. Es la única vez en que los romanos, el término romanos se cita en los evangelios, vendrán los romanos y acabarán con nuestro pueblo y con nuestro templo y con nuestra nación. En fin, lo dejo aquí, pero es para que veáis hasta qué punto, digamos, lo que el historiador, lo que la mirada desapasionada, inquisitiva, crítica que puede hacer un historiador, ¿no? Que puede echar a los evangelios, nos permite recuperar una historia de Jesús que es muy distinta de la que presentan en parte los propios evangelios y sobre todo aquella que ha estilizado, ¿no? La propia tradición cristiana y, bueno, con la que se nos ha aleccionado durante mucho tiempo, ¿no? Javi, ¿te quedaba algo por preguntar? Yo creo que ya es un poco la conclusión lógica, ¿no? Que hacia donde nos ha llevado todo esto, ¿no? Y está hablando mucho, sobre todo Fernando, estaba hablando muchísimo de la figura de Jesús y de forma paralela, cuando hablábamos de la película de Mel Gibson, ¿no? Hablábamos de Cristo, ¿no? Y yo creo que esta última pregunta puede dar para una tesis y puede dar para que estemos aquí horas y horas hablando del tema, pero sin duda alguna nos queda intentar averiguar, ¿no? En qué momento la figura de Jesús, ese Jesús histórico, queda atrás y queda sobrepasado totalmente, ¿no? Por la figura de Cristo, ¿no? Que nos ha llegado hasta nosotros y que trata de retratar Mel Gibson en su película, ¿no? ¿Cómo es ese proceso, ¿no? ¿Cómo es ese proceso en el cual se desposee de la parte histórica y acaba quedando esa figura, ¿no? Que ha llegado hasta nosotros. Ajá. Bueno, esta transición ha durado mucho tiempo, pero en realidad ya es visible, como decíamos al principio, ¿no? En las cartas de Pablo de Tarso, ¿no? De modo que las necesidades emocionales y espirituales, ¿no? De algunos de los primeros seguidores de Jesús ya hicieron, ¿no? Que la figura histórica quedara, en cierto modo, arrumbada, ¿no? O quedara minimizada, ¿no? Para que lo que adquiriera realmente sustancia e interés fuera, digamos, esa figura metahistórica, ¿no? del personaje, ¿no? Y que ya en el Evangelio de Juan aparece como el logos divino que estaba en el origen de los tiempos y tal, ¿no? Entonces, realmente ya
es bastante rápida. Ahora bien, todo el proceso es un proceso muy complejo. Por tanto, no voy a intentar responder a la pregunta, porque a eso le he dedicado nada más y nada menos que toda la tercera parte, que son unas 200 páginas más o menos, de la invención de Jesús de Nazaret, ¿no? Que es intentar primero limpiar de algún modo, ¿no? Estilizar la imagen del personaje para poder hacerlo adorable en el sentido más literal del término, ¿no? Más etimológico, ¿no? Hacerlo venerable, hacerlo adorable, y luego cómo ese personaje además se va construyendo no solamente con materiales de la tradición judía, sino, antes hacía Mario referencia, ¿no? a todo el proceso, a todo el material helenístico, ¿no? Si uno no estudia solamente el judaísmo, sino si deja de estudiar el ámbito grecorromano, no entenderá nunca el proceso de divinización de Jesús, ¿no? Ese proceso parece contraintuitivo a primera vista, ¿no? Porque decimos, vale, es un personaje judío, entonces en un contexto judío de puro monoteísmo y tal, ¿cómo vamos a entender la divinización del personaje? Parece contraintuitivo, parece casi contradictorio. Sin embargo, cuando entendemos que el movimiento de Jesús se amplía muy rápido por toda la ecúmene, por toda la cuenca del Mediterráneo, digamos, todo helenizado, ¿no? El mundo grecorromano, y entendemos además que sus discípulos hicieron uso para la construcción del personaje de mucho material, ¿no? Que estaba en el humus de las culturas mediterráneas, entonces entendemos mucho más fácilmente cómo esta figura pudo llegar a ser magnificada de ese modo y cómo pudo llegar a ser incluso divinizada, ¿no? Pero es un proceso complejo que, ya digo, requiere de mucho tiempo y de mucha reflexión y de mucha lectura para comprenderlo, ¿no? Wow. Pues Fernando, ya llegamos al final, pero te quiero preguntar yo antes de nada, ¿te has sentido a gusto? ¿Te ha quedado algo por decir de la figura? Porque ahora es el momento, si no podemos cortarlo aquí o podemos seguir otras 2 horas, lo que tú quieras, ¿eh? Como veis, el tema me apasiona, no por ello se nota. Me he dedicado durante mucho tiempo. A ver, yo evidentemente actúo como historiador, ¿no? Pero tengo también, digamos, mi faceta de crítico cultural, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, aquellas conclusiones a las que llego, veo la trascendencia que tienen, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que merece la pena transmitirlas, ¿no? Por supuesto, con todo el rigor, con todo el sentido crítico, pero también con todo, digamos, con toda firmeza y con todo entusiasmo también, si se quiere, ¿no? Porque estamos hablando de cuestiones que son realmente muy, muy importantes, pero que también, como hemos visto, ¿no? No solamente han tenido efectos positivos, ¿no? Para una parte de la humanidad, han tenido también efectos muy negativos para otra, ¿no? Hemos hablado del antijudaísmo, del antisemitismo, ¿no? No estamos hablando de cosas baladíes, ¿no? En fin, claro, me quedan muchísimas cosas por decir, pero por fortuna, quien esté interesado en lo que tengo que decir, creo que puede recurrir a lo que he escrito, que creo que ahí me he despachado a gusto y he escrito largo y tendido y publicado mucho sobre el tema. Pero me he sentido además muy, muy a gusto con vosotros. Ha sido un placer estar este rato con todos vosotros. Muy bien. No sé si te he preguntado si te gusta la película o no. Pues mira, lo cierto es que tengo que decir que la vi hace ya bastante tiempo, ¿no? Entonces, a ver, como película, como película, pues tiene su interés, ciertamente, ¿no? Una cosa que no os he dicho es que, bueno, esta película, hay una revista especializada en la figura de Jesús, se llama en inglés, ¿no? El Journal for the Study of the Historical Jesus, ¿no? Revista para el estudio del Jesús histórico, que se publica en Brill, en Holanda, en inglés, y en un momento dado se han dedicado varios artículos a la película, ¿no? Igual que, por ejemplo, también, a lo mejor no sabéis, se dedicó un congreso, nada menos, y una publicación
a la obra de Monty Python. ¡qué maravilla! De la vida de Brian, ¿no? Entonces, bueno, pero por eso a lo mejor podemos hablar en otro momento, ¿no? Pero ostras, si hacemos un episodio de los Monty Python, ya tenemos tu teléfono. De acuerdo, vale. Pero efectivamente, sí, o sea, es una película que bueno, como película, pues bueno, tiene ciertamente su interés, incluso en la medida en que yo he escrito sobre esto en la tercera parte también del libro, la transfiguración de Jesús y la magnificación de Jesús todavía prosigue en el presente. Y una de las maneras en que prosigue es a través del teatro y del cine. Digamos, el cine muchas veces lleva todavía más allá algunos aspectos, ¿no? Como decíamos antes, que encontramos ya en los evangelios, ¿no? Entonces, en ese sentido, es como una especie de recreación perpetua, ¿no? de la figura de Jesús, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido tiene también su interés, si se quiere, para el historiador y para el crítico cultural, aunque después otros aspectos pues puedan parecer, bueno, pues muy, muy descabalados o llamar a la crítica, ¿no? Pues nada más, yo creo. Muchísimas gracias de nuevo por haber accedido a esta entrevista y de verdad que muchísimas gracias. Porque seguramente el oyente disfrute de este rato, de esta entrevista, de esta información que al final es clave para entender todo. Pues gracias a vosotros, a todos. Muchas gracias, de verdad, ha sido un placer. Gracias. A ti. Pues queridos oyentes, hasta aquí la entrevista. Esperamos que hayáis disfrutado de ella y que los temas que hemos tratado os hayan interesado tanto o más que a nosotros cuando la estábamos preparando. Así que, sin más, un fuerte saludo a todos y nos escuchamos en el siguiente episodio.